Esta es la tercera toma. Y aunque sé que la luz no está muy bien y que no me veo completamente nítida, me gusta mucho el fondo, así que no importa que no me vea yo. Y este video es para contarles y contarme de qué manera soy una persona mucho menos enterada de lo que yo creía. O sea que, pues yo creí que estaba enterada de muchas cosas por el lugar donde vivía, por la manera en que me estaba desenvolviendo y que de a poco me he dado cuenta que no, que me entero a medias o más tarde. Por ejemplo, yo creí que estaba enterada de cómo funcionaba y qué era el feminismo porque era mujer. Y creí que estaba enterada de cómo funcionan las cámaras de diputados y senadores, pues porque soy mexicana. Y definitivamente no, ¿no? Ninguna de las dos, como muchas otras cosas que, que espero ir reencontrando en estos videos. En el video anterior, en el que hablé de algunas cosas que no había aprendido en la escuela, pues me ha estado resonando todavía mucho en la cabeza de estas cosas que no aprendí, ¿no? Y que habría sido mucho más útil. Hace rato lo pensaba de una manera incluso un poco irónica y medio ridiculizante, pues es que tardamos mucho en aprender a dividir, ¿no? Yo estudié matemáticas y he estado convencida de que es útil saber dividir para conocer cómo funcionan los algoritmos y poder generarnos algoritmos propios. Pero, híjole, la verdad es que creo que en este mundo de calculadoras, pues parece que sería mucho más útil aprender a comer bien que aprender a dividir. Que que tendríamos que aprender las dos, ¿no? Y que creo que hubo el esfuerzo de que aprendiera a comer bien con este dibujo de la pirámide alimenticia, que nunca me dijo realmente nada. No me dijo, por ejemplo, que si me volvía vegetariana y dejaba de comer carne, en algún momento iba a tener descompensaciones por falta de vitamina B. Cosa que todavía no entiendo bien, pero sé que me pasó y que me ha pasado recurrentemente cuando he comido menos carne, entonces y es algo que en la escuela definitivamente no está contemplado, ¿no? Escolarmente lo que aprendemos es que la alimentación es que tiene una base, que son cereales, y luego verduras y frutas, y luego creo que siguen las carnes y leguminosas, y luego los azúcares. Eh, definitivamente con esa información a mí no me bastaba para saber cuánto tenía que comer de otras cosas para tener proteína, de dónde podía obtener proteína, si la proteína era igual la animal que la vegetal y si había vitaminas que me iba a estar perdiendo por no comer carne. Pero bueno, no vine a hablar de eso, en realidad vine a hablar de aborto. Porque resulta que hoy hubo creo que fue la primera de las jornadas de un ciclo de jornadas para la discusión acerca de la legalización y la despenalización, que son cosas diferentes, del aborto en el estado de Guanajuato. Eh, como les voy a ir contando, de verdad me siento una persona muy poco enterada porque, por ejemplo, yo me enteré que iban a estar estas jornadas hace como 2 días, ¿no? Y seguramente no se planearon hace 2 días. Eh, y bueno, en la jornada, ya que acabó esta sesión en la que se discutió, pues entonces me enteré a partir de estar de chismosa, porque sí soy bien chismosona en Facebook, que esta solamente fue una jornada en la que iban a hablar solamente los grupos feministas con los diputados y diputadas que propusieron este cambio, ¿no? De la legalización. Ahí sí se habla desde la legalización. Lo que entiendo por diferencias que hay entre despenalización y legalización es que la despenalización solamente no castiga a las mujeres que aborten y la legalización pues además dice que cuáles son las causales en las que se puede permitir y no penalizar que haya aborto. Entonces la verdad es que la legalización me causa bastante de ruido porque sigue dando poder eh, al Estado sobre mi cuerpo y el cuerpo de las demás mujeres, que creo que no tiene por qué tener un poder sobre ese cuerpo, ¿no? Decidir cuándo sí y cuándo no se vale. Pero bueno, eh, me hizo pensar, ¿no? Acerca de cómo fue mi proceso de comprender de qué se trataba el aborto.
y bueno, la cosa comenzó así. Lo primero que recuerdo haber escuchado al respecto fue seguramente en la primaria, en la que tengo más presentes en la secundaria, que vino un grupo a ponernos, nos juntaron a todas las niñas, solo las niñas, y nos llevaron al auditorio, que en realidad era un auditorio muy feo, parecía una especie de iglesia abandonada. Compañeras que hayan estado en la secundaria técnica número 13 se acordarán que especie de auditorio pues era un espacio húmedo, sin ventanas. Había que bajar al auditorio, que ya de por sí era medio desolador, y luego entrar a un cuarto muy lúgubre, con bancas como de templo. Sabíamos que la escuela está a un lado del panteón israelita, entonces suponíamos que por supuesto ahí también había sido panteón y que si algo se aparecía iba a ser en esa especie de iglesia abandonada. Eso es lo que parecía, no es que lo fuera, no sabemos si lo era. Bueno, yo no sé. El caso es que nos llevaron para ponernos unas fabulosas diapositivas de bebés en botes, ¿no? Así bebés muertos, descuartizados, unas imágenes horribles, de verdad horribles, para hablarnos acerca de lo que estaba pasando, ¿no? Que era el aborto, de las mujeres que estaban abortando. Yo me acuerdo que en ese momento ver las fotos me pareció monstruoso, me dieron ganas de vomitar, me sentí muy triste de pensar que había bebés que estaban muriendo, pero nada de esto me habló acerca de las mujeres que estaban abortando. De hecho, no me acuerdo haber sentido que las mujeres fueran malas en ningún momento. Sentía tal vez que los doctores eran terribles con su gancho, porque me daba miedo también pensar en mi cuerpo, con potencia de abortar, con potencia de embarazarse y con potencia de abortar. Me daba miedo pensar en un gancho entrando en mi cuerpo para sacarme un bebé, ¿no? Un bebé que yo me imaginaba un bebé que yo sí quería, ¿no? Entonces, pues claro que iba a ser monstruoso pensar en que me iban a sacar un bebé que yo sí quería, o que a estas mujeres les sacaban bebés que sí querían, y bueno, eran bebés completamente formados, entonces claramente que era horrible, era asqueroso, salíamos todas muy asustadas, no hablábamos entre nosotras, yo no me acuerdo haber hablado con mis compañeras con ninguna acerca de cómo nos sentíamos, de si conocíamos a alguien que hubiera abortado, posiblemente mis compañeras sí conocían a alguien que hubiera abortado. En la secundaria donde yo estudié era y es una realidad que, que las niñas se embarazan, las niñas a los 15, a los 14 y no se embarazan solas. Vivíamos también en una realidad que espero que ahora sea diferente. Hace tiempo que no hablo con una niña de secundaria o de esa secundaria, pero la realidad era, para mis compañeras, varias estaban seguras que en cuanto terminaran la secundaria, querían juntarse o casarse. Algunas querían estudiar la prepa, algunas estaban seguras que si se metían a la prepa y pagaban la inscripción, los cuadernos y todo, sus hermanos más pequeños no iban a poder estudiar. Entonces, pues ella les parecía suficiente la secundaria, porque además eso permitía que sus hermanos estudiaran y la manera en que podían continuar con sus vidas pues era juntándose con un hombre necesariamente, porque así es como podían salirse de sus casas. De manera personal debo decir que aunque me siento privilegiada en el sentido de que mis papás han sido muy cuidadosos en escucharme, pues yo también en algún momento sentía que la manera en que yo iba a poder salir de mi casa, no sola y no asustada ante el mundo, pues era acompañada de un hombre, ¿no? Acompañada de un marido, preferentemente. Y entonces, pues no me parecía raro para nada pensar que mis compañeras se embarazaran. A ellas no les parecía tampoco para nada raro pensar en tener hijos en un tiempo que tal vez todas considerábamos pronto, pero que era natural, ¿no? Por supuesto no todas se embarazaron, no me acuerdo ni siquiera de una que se embarazara de mi salón, pero sí había de otros salones, algunas menores que yo, o menores que mis compañeras, y que sí era, pues siempre es sorprendente cuando una niña se embaraza, ¿no? Las niñas no tienen por qué embarazarse. Debo decir también que mi educación sexual fue un fracaso. Primero estuve en un colegio de monjas, en el que hasta sexto de primaria, que es cuando teníamos que empezar a ver de qué se trataba la educación sexual, pues hubo unos problemas y corrieron a la maestra que teníamos en ese momento, y vino otra y luego otra, y al final terminó siendo nuestra maestra una monja, la Madre Amparo, que hizo todo su esfuerzo, pero pues por supuesto que lo hizo mal, lo hizo muy mal.
porque la escuela consideró que lo importante era que aprendiéramos español, matemáticas, historia y todo lo demás que la Madre Amparo nos pudiera enseñar. Y lo que nos pudo enseñar fue algunos mitos del sexo como si fueran ciertos. Por supuesto que yo tardé mucho en entender de qué se trataba una relación sexual. Yo sabía solamente que no había que hacerlo si no quería estar embarazada. Sabía que había métodos anticonceptivos, pero de verdad que no sabía cómo se usaban ni para qué, ¿no? Había mucho también esta idea de, y hay mucho esta idea de que hay métodos que usas solamente ya que tienes una pareja eh, estable, cosa que tampoco entiendo qué quiere decir, porque una pareja estable también tiene historia y porque una también tiene historia. Entonces el tema de las enfermedades y los contagios pues no es simplemente ignorable porque ya decidiste que amas a esa persona y que te va a poner un anillo y tú le vas a poner un anillo, ¿no? Esa es la realidad acerca de la sexualidad en la que yo crecí, de manera que hablar de aborto, hablar de embarazos, para mí venía junto con una realidad social que era el éxito de formar la familia, ¿no? Todos los bebés son deseados, todos los bebés son deseados. Yo fui deseada, mi hermana fue deseada, todas mis amigas fueron deseadas. Por cosas del destino, no les alcanza para que sus hermanos estudien la primaria y ellas la prepa, pero fueron deseadas. Eh, y no era sospechoso, ¿no? No era sospechoso pensar, ay, pues es que sus papás, ambos, tuvieron más hijos de los que podían cuidar. Varias de mis compañeras se encargaban de sus hermanas, de sus hermanos, como si fueran hijos propios. Eh, de manera que con el tiempo sí me empezó a quedar claro que en sus familias posiblemente no esperaban tener tantos hijos. Lo que siguió a eso es que empecé a entender o a pensar que todo esto pasaba pues por ignorancia, ¿no? Y aquí quiero hablar de algo que me parece muy fuerte y que es eh, este señalamiento hacia la ignorancia como algo de lo que deberíamos estar avergonzadas y que además es nuestra culpa. Creo que, que con todo el privilegio en el que he vivido y la manera en que lo he aprovechado, pues he sido una muy buena estudiante. Pueden preguntarle a cualquiera de mis maestros, menos los de la licenciatura, por favor, pero de la prepa para atrás le pueden preguntar al que sea, a quien sea de mis compañeros, mis compañeras, y nadie va a negar que yo era en todos mis salones la mejor estudiante, la más dedicada, la más participativa, la más de todo. Y hay muchísimas cosas que no aprendí, muchísimas, y que se suponía que debía haber aprendido. Llevé no sé cuántos cursos de civismo y no sé cuántos cursos de cívica y ética entre la primaria, la secundaria y la prepa, y de verdad yo no entiendo cómo son las votaciones, y en este momento me parece completamente ridículo que se haya hecho esta jornada para hablar acerca del aborto y que se hayan invitado a todos los afines a hablar, cuando era necesario que no solamente los afines escucharan a las compañeras feministas, sino que vinieran también las personas que no son afines, los diputados y diputadas que también van a votar, pero que no están afines con la idea de despenalizar y legalizar el aborto. Sé que el viernes va a haber otra jornada en la que vienen las personas que están en contra de la penalización y me imagino que las otras personas diputadas. Y la verdad es que también me siento un pesar bien grande en el sentido de que, bueno, hoy mientras estaban hablando mis compañeras feministas, algunas las conozco y otras no, pero de estar viendo cómo hablaban yo estaba como de, no manches, qué mujeres tan preparadas, qué montón de argumentos que toman los argumentos de siempre que deberían ser obvios, pero que por alguna razón no lo son porque no estamos informadas, porque no conocemos qué está pasando, que están tomando todos y los están exponiendo de una manera tan magnífica, tan clara, tan asertiva, que yo quería llorar de escucharlas y decir, es que si no es obvio ahora con la manera en que lo están diciendo, no sé cómo lo va a hacer. Y al mismo tiempo, en los comentarios de la transmisión en vivo, pues estaban sucediendo un montón de comentarios de personas antiderechos, comúnmente llamadas pro vida, que me parecía muy sorprendente que lo que estaban pidiendo era que se hiciera, que no se legalizara solamente porque queríamos andar de calientes, o que no se legalizara porque eso era un asesinato
y ponían fotos horribles, ¿no? Así de bebés que murieron en el útero, así bebés completamente formados, que murieron por solución salina inyectada y cosas horribles que por supuesto que no quiero ver, ¿no? Que por supuesto no quiero vivir y que no quiero que viva ninguna de mis compañeras y que no creo que ninguna abortera quiera que lo vivamos. Yo pensé que era obvio y me enteré tarde que no es obvio, pues que queremos el aborto no solamente, principalmente no para poder andar de calientes, lo que sea que signifique, que es algo de lo que los hombres tienen plena libertad. No queremos el aborto para poder emborracharnos y que pase lo que sea y después poder resolver y poder seguir embarazándonos y volviendo a abortar. Yo no creo que ninguna piense que abortar es divertido. Yo no creo que haya alguien en la tierra que piense que abortar es divertido. Yo no le pediría a una amiga embarazada que aborte. Yo escucharía si ella necesita o quiere hacerlo, pero de ninguna manera le diría es que yo creo que tienes que hacerlo. Me parece muy sorprendente además eso, que se piense que la lucha es por nosotras, las que si no estábamos informadas empezamos a buscar cómo informarnos, cómo evitar embarazarnos, cómo embarazarnos cuando sí queramos, porque hay muchas que sí quieren y, y eso es muy maravilloso, saber que van a nacer niños y niñas de mamás que sí quieren ser mamás. Me parece muy fuerte justamente este señalamiento de que lo hacemos para no andar de calientes, para no estar abriendo las piernas, que deberíamos cerrar las piernas, como si no se pudieran embarazar con las piernas cerradas o las piernas apretadas frente a un violador. Pues no darse cuenta de que nosotras lo más seguro es que sí estemos usando preservativo, que sí estemos tomando píldoras, que sí estemos buscando que nuestras parejas decidan hacerse la vasectomía, que sí estemos cuidando a nuestras compañeras. Se me hace ridículo esta sensación, ¿no? De que seguramente como son aborteras quieren que todas aborten y lo hacen por ellas quieren abortar. Y la verdad es que no, yo no quiero abortar nunca. No quiero que de verdad no quiero que nunca vaya a estar en la necesidad de conseguir una interrupción. Creo que otras cosas que vi de una información torcida y de un conocimiento torcido, pues era esto de pensar que estamos promoviendo el aborto al hablar de él, ¿no? Al poner en Facebook, mira, hay esta pastilla que se llama misoprostol y que puedes encontrarla en estos lugares y que puedes usarla de tal manera y que con eso estamos promoviéndolo. Y la verdad es que algo que debería ser también obvio, pero que no lo es y que no me importa decirlo, aunque yo crea que es obvio, es que siendo ilegal, pues claramente todas las que necesiten hacerlo y que lo van a hacer, pues lo van a hacer de los modos que son menos seguros, fuera de un tiempo en que no va a resultar peligroso para ella. Lo van a hacer en lugares donde no van a estar seguras, con personas con las que no van a estar seguras. Entonces mejor poder compartir lo que algunas compañeras han ido recopilando acerca de maneras para interrumpir un embarazo no deseado de una manera segura, de una manera también en que no se esté dañando un bebé, sino que se esté terminando con la formación de un embrión. Hoy también me enteré que embrión y feto no son lo mismo. Y por supuesto, si embrión y feto no son lo mismo, bebé también es otra cosa, estamos de acuerdo. Por ahí me encontré también una imagen muy bonita de unos bebés muy, muy, muy lindos y decía como unos bebés todos güeritos, cachetones, sanos, lindísimos. Y decía la imagen, alguien comentaba como de es que esto es lo que estás queriendo matar con tu aborto, el cuarto jinete verde del apocalipsis, y fuera de todo lo que parece ridículo, pues también resulta pues que los bebés no nos van a salir siempre güeritos, sanos, felices, completos, niños, creo que todos eran niños.
Los bebés nos van a salir bebés, nos van a salir personas y va a haber bebés que no vamos a poder mantener, va a haber bebés que no vamos a saber cuidar y que es muy importante tener consciente eso, que si no vamos a poder ser una familia amorosa para un bebé que nació con un cuerpo distinto al, no sé cómo decirlo porque no me gusta la palabra normal, creo que a mucha gente no le gusta, pero bueno, un bebé que nació sin un brazo o que nació eh, de todas las formas que puede nacer un bebé, no sé por qué esperamos que siempre van a salirnos bebés y que se van a quedar bebés por siempre y que va a ser muy sencillo siempre. Eh, Últimamente también he pensado en de qué manera el tener bebés y ser científica, ser estudiante, ser trabajadora, no es compatible. Alguien comentaba algo así como, no, pues claro que sí es, porque solo te tienes que esforzar un poquito más y acomodar tu tiempo. Híjole, eh, yo he visto en mi casa que quien se queda despierta sin dormirse, si yo me enfermo, incluso así de vieja, así de viviendo en otra ciudad, eh, pues es mi mamá. Mi mamá no se va a dormir si sabe que estoy enferma o que estoy triste o que no tengo dinero o o que estoy reprobando una materia o que no he llegado a la casa y que mi papá posiblemente sí vaya a dormirse, ¿no? Y que ese no dormirse de mi mamá va a hacer que el día siguiente vaya desvelada a la escuela, a su trabajo, y que ese estar incómoda de mi mamá pensando en cómo estoy, pues va a hacer que no se pueda desarrollar a como ella quería tal vez desarrollarse pintando, o como quería desarrollarse enseñando, o como quería, como sucede con las mamás científicas. Yo no me imagino haciendo investigación y teniendo un bebé cerca. Muchas lo hacen y lo hacen magníficamente, pero pero a mí me habla no solamente del trabajo de ella, sino de la imposibilidad en el, en el estado de cómo están las cosas para ellas, para nosotras, para todas. Eh, es terrorífico pensar que muchas mujeres no terminan su educación básica, pues por un embarazo, porque no es normal que una mujer vaya embarazada a la escuela, mucho menos una niña. Si una niña se embaraza, ya fue. Secundaria, bye. La prepa no es educación básica, sin embargo es requisito para muchos trabajos. Entonces, pues es bastante triste, ¿no? Pensar que en el momento en el que tienes un hijo, pues entonces lo más probable es que tus trabajos posibles van a ser trabajos con una paga mucho menor siempre, por el hecho de estar embarazada, por el hecho de tener un bebé, una bebé. Hay quienes dicen que no, pero yo les aseguro que sí es una tensión siempre estar pensando de qué manera vas a hacer coincidir tu carrera con tu maternidad. Eh, yo me acuerdo haber llorado muchas veces de pensar, no sé en qué momento tengo que tener hijos si quiero tenerlos. No sé cómo hacerlo para poder al mismo tiempo investigar como quiero investigar o colaborar de la manera en que quiero colaborar. No sé en qué momento es adecuado. Y nunca lo voy a saber porque nadie lo sabe, porque no es posible, porque los centros de investigación no van a tener una consideración especial a que yo sea madre, porque las universidades no van a tener una consideración especial a que yo sea madre. A muchas mujeres en el momento en que se embarazan y se lo dicen a su pareja son golpeadas, porque resulta que el señor no quería tener un bebé, pero resulta que el señor sí quería tener sexo sin condón. Creo que es muy común que se hable que hablemos del aborto en dos principales situaciones. Una, en el que una mujer libre hace uso de su sexualidad y, y sucede que tiene un embarazo no deseado y desea interrumpirlo. Y otra, la historia horrible de una niña que es violada. Pero pienso que todas las historias que hay en medio y fugadas hacia todos lados son también muy significativas y muy representantes de la realidad de las mujeres, no solamente en México, sino seguramente en toda América Latina y muchos países del mundo. Una realidad en la que
en la que no estamos decidiendo cuántos hijos queremos tener y en qué momento queremos tenerlos. Me parece a veces muy, muy terrorífico pensar en estos hermanos o hermanas que se llevan 11 meses de diferencia, porque pienso, híjole, no me imagino 2 meses después de haber parido, de que mi cuerpo se haya abierto para que salga una persona y ya está recibiendo una relación sexual que me pueda dar otro hijo, ¿no? Yo creo que muchas mujeres lo han vivido a partir del deseo de tener otro bebé o del deseo de tener una relación sexual, pero yo no me lo imagino y no me imagino, por ejemplo, no sé, yo les he contado en otro video de mi mamá Marta, la mujer más glamorosa que conozco, y no me la imagino queriendo tener hijos, la verdad. Creo que ha sido una madre muy amorosa, una abuela genial, pero no me la imagino deseando tener tantos hijos, salvo por mandato. O salvo por, sí, sobre todo por mandato, muchos mandatos posibles, ¿no? Creo que hay una presión evidente por parte de las parejas, hombres, a las esposas, a las novias para tener hijos, pero al mismo tiempo una presión evidente de la sociedad de esperar que estemos completas teniendo hijos y de señalarnos como diablas por haber decidido no tenerlos, por haberlo decidido desde antes de engendrarlos y desde haberlos engendrado. Pienso que en todo este espectro también está la ignorancia en la que yo también crecí, yo, mujer universitaria, licenciada en matemáticas, crecí en una ignorancia con la que afortunadamente nunca he estado embarazada, nunca he necesitado un aborto, pero me imagino que hay muchísimas mujeres que sí. Y me parece violento, llegando hasta lo grotesco, el señalarlas y el culparlas por esa ignorancia que no es su culpa, que es culpa del Estado, que es culpa del sistema patriarcal, que es culpa de un montón de cosas que tienen un nombre ya tan choteado que estoy segura que mucha gente ni siquiera me escucha en serio en cuanto empiezo a decir Estado, sistema, capitalismo. Haber visto hoy a mis compañeras hablando me dio mucha fuerza para querer hablar de esto y de muchas otras cosas acerca de cómo es ser mujer. Pero también me dio mucha tristeza leer toda esta desinformación en la que vivimos y que es una desinformación construida a manera de dogma inamovible y dispuesto a violentar a todas las que necesiten una vida distinta a la que estamos viviendo. Me gustaría que fuera posible hacer un llamado, por lo menos a las mujeres mexicanas, para poder tratar de empatizar con todas las mujeres que se encuentran en este espectro y fugas de mujeres que deciden no tener un hijo ya engendrado. Que podamos empatizar no solamente con pensar en el caso horrible en que seamos violadas, sino pensar también en la presión que han sufrido nuestras amigas, nuestras tías, nuestras madres para tener hijos. La amenaza de ser abandonadas si abortan, la amenaza de ser corridas de sus casas si se embarazan. No entiendo de qué manera alguien podría esperar que podamos ser completamente congruentes si estamos todo el tiempo entre la pared y 1000 espadas apuntándonos a la hora de pensar en ser libres, no solamente acerca de hijos, en ser libres. Posiblemente retome esto más adelante para contarte cómo me siento y cómo me voy sintiendo. Mi proceso hasta ahora creo que ha sido el haberme encontrado como cosas horribles durante la secundaria y haber de a poco ido entendiendo
por qué es que es necesario que estas cosas horribles no pasen, que sucedan de otra manera. Creo que también es importante poner mucha atención a las feministas porque aborto no es lo único que pedimos, aborto legal no es lo único que pedimos. Eso también es importante, no estamos pidiendo aborto, no estamos exigiendo aborto, estamos exigiendo la libertad de que pueda suceder, si lo decidimos, porque son nuestras cuerpas, nuestros cuerpos, nuestros cuerpos. En algún momento me encontré espacios de mujeres, espacios de puras mujeres. Y este es el momento en que quiero hablar acerca de por qué son importantísimos los espacios donde hay puras mujeres. Podría hablarlo muy largo y tendido, lo voy a hablar bastante más corto. Yo antes me juntaba más bien con hombres casi todo el tiempo, salvo en la secundaria porque mi salón era de puras mujeres. Durante mucho tiempo yo me sentí más bien agredida por mis compañeras y entonces supuse que el feminismo no era para mí porque yo no quería defender a mis agresoras. Con el tiempo vi que no eran ellas solamente, sino que era el sistema que las hizo crecer de cierto modo, la manera en que me violentaban, ¿no? Y que los juicios que ellas ponían sobre mí pues eran juicios patriarcales y no juicios de mujeres, no juicios feministas además. Me empecé a encontrar con espacios de mujeres y vi que era muy cómodo poder hablar de aborto sin que existiera alguna discusión cercana, pero no acerca del asunto, ¿no? Que es algo que suele pasar a veces con los hombres, que he sentido que encuentran que no tienen una voz para opinar o que no pueden opinar acerca de cierto tema porque no pueden empatizar con él o porque les estamos pidiendo que no lo hagan, entonces encuentran otro tema para discutir acerca de eso enfrente de nosotras y usando nuestro espacio. El espacio que habíamos diseñado, que habíamos juntado, que habíamos vuelto como un nido para poder hablar entre nosotras. Es muy común que en cuanto hay un hombre cerca, las dinámicas cambian completamente, el nido se tuerce un poco y entonces otras discusiones de otro tipo surgen, ¿no? Discusiones que por supuesto que son útiles, ¿no? Pero es bien importante darse cuenta de que estas discusiones muy útiles sí pueden dejar muy al lado y muy invisibles todas las discusiones que necesitamos tener como compañeras, todos los proyectos que necesitamos tener como mujeres y que en general son fácilmente ignorados. Hace poco alguien me dijo en Facebook, es que a mí me importa más ver por los pobres que por las mujeres. Pobre sujeto que no se le ocurrió que existen mujeres pobres. Pobre sujeto que no se dio cuenta de que la mujer cercana a cualquier hombre poderoso es menos poderosa que él siempre, ¿no? Los espacios de mujeres en los que pedimos que no haya hombres, en general se siente como espacios agresivos hacia los hombres. Pero me importa ahora que tú, compañero, compito, de compa, de nombre, compito, que te des cuenta que si tú llegas y empiezas a hablar en un espacio donde las mujeres estábamos hablando de algo de nosotras, de lo que llevamos muchos años sin poder hablar, sin poder cambiar, pues lo más probable es que vuelvas invisible otra vez esto de lo que nosotras necesitamos hablar. Yo sé que tienes cosas para decir, que has hecho algunos ejercicios de empatía para pensar en tus hermanas, en tus amigas, en tu mamá y que quieres opinar por ellas, pero no necesitas opinar por ellas. Ellas pueden opinar por ellas pueden hablar con todas las demás de manera que la opinión y la necesidad surja sin tener que pasar por tu garganta. También hace poco vi una pancarta de un aliado en una marcha que decía, mientras viva mi voz es tuya. Cabrón, no queremos tu voz, queremos la nuestra. Por eso cállate. Por eso cállate un ratito. No siempre estamos queriendo ser violentas contigo. Estamos queriendo ser amables con nosotras.
queremos escuchar a nuestra compañera que siempre está callada, porque hay otras voces más fuertes siempre cerca de ella. Y pues es todo lo que se me ocurre por ahora acerca de lo que estoy sintiendo sobre lo que vi ahora, sobre el aborto y sobre los espacios de mujeres. Me sacó un poco de onda encontrar como esta discusión de diputados y no sé qué, y que hubiera hombres, ¿no? Me tomó también muy por sorpresa que hubo una opinión de un señor que representaba a las católicas por el derecho a decidir, una cosa así. Me sorprendió que fuera un hombre. Yo en cuanto vi que era un hombre fue así como de, no quiero escucharlo. Y de verdad que me puse a no escucharlo, ¿no? Así me traje el teléfono donde estaba viendo la transmisión, lo dejé a un lado mientras empecé a hacer la comida para el comedor para hoy, para llevar a domicilio. Y entonces porque empezó diciendo que era maestro de ética y que la religión y que no sé qué. Y yo dije, ay, no quiero escuchar esto. Y resultó que tenía unos argumentos que yo nunca había escuchado dichos de esa manera. De forma que me sorprendió muy agradablemente y me gusta mucho el poder, el saber que podemos apropiarnos de algunos de esos argumentos y que él podía tener una voz hacia los otros hombres de su condición, de su edad, de su simpatía, de su afinidad, que podía hablarles y que iban a poder hablar desde cierta empatía y que posiblemente iban a entender otras cosas. Lo que dijo que más me resonó, que yo de verdad nunca lo había pensado así ni lo había escuchado, es comparar las ganas de legalizar el aborto con la legalización del divorcio. Se me voló la mente, ¿no? De pensar, claro, con esto definitivamente podemos hablar con nuestras tías, con nuestras madres, con nuestros tíos, con nuestros padres, porque vieron este proceso en el que antes era ilegal, pecado y mal visto divorciarse, y como ahora pues hay familias que ya no están sufriendo como estaban sufriendo antes porque pudieron divorciarse los papás. Y pues supongo que por ahí me quedo. Ya sé que dije eso hace rato, que no se me ocurría más. Pues bueno, que el aborto sea libre y que libres seamos nosotras también para que el aborto no sea necesario.